Buen día. Me complace dar inicio al diálogo de jefes de delegación sobre el tema central de este periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General, seleccionado por Paraguay, integración y seguridad para el desarrollo sostenible en la región. Queremos instalar la importancia de la cooperación y la colaboración entre los Estados en los temas de interés común, en particular el tema de la seguridad. La naturaleza transnacional del crimen organizado nos obliga a actuar de forma coordinada para luchar de manera efectiva contra este flagelo. Pretendemos promover una acción democrática, concertada y sostenida a nivel regional que permita a los Estados hacer frente de manera integral a los desafíos de seguridad y crear las condiciones necesarias para el desarrollo sostenible de la región. En este diálogo tendremos la oportunidad de intercambiar ideas, perspectivas y experiencias sobre cómo podemos fortalecer la integración regional y promover la seguridad para impulsar el desarrollo sostenible de nuestra región. Les recuerdo a las delegaciones que, de conformidad con los acuerdos sobre procedimientos que hemos aprobado para el diálogo de jefes de delegación, se dará la palabra siguiendo el orden de precedencia que ha sido determinado por sorteo y el cual inicia con la distinguida delegación de Haití. También les recuerdo que las presentaciones no deben de exceder de 6 minutos por delegación, siendo importante que todos tengamos la oportunidad de expresar nuestras opiniones y propuestas. Confío en que este diálogo será fructífero y nos permitirá avanzar en la construcción de un futuro más próspero, seguro y sostenible para las Américas. Sin más preámbulos, cedo la palabra al primer orador en la lista de precedencia. La distinguida ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Su Excelencia Dominique Dupuy. Muchas gracias, señor presidente. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants permanents des États membres, Excellences, Mesdames et Messieurs les représentants des observateurs permanents, Mesdames et Messieurs. C'est avec un immense honneur que je vous adresse les salutations les plus cordiales de Leur Excellence, les membres du Conseil présidentiel de transition de la République d'Haïti, présidé par M. Edgar Leblanc-Fils, ainsi que celle du Premier ministre, le Dr Gary Conille. En leur nom, je vous transmets les vœux de succès et de pleine réussite pour les travaux de cette 54e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je félicite chaleureusement le secrétaire général de l'OEA, M. Luis Almagro, pour l'organisation remarquable de cette session. Monsieur le Président de la République du Paraguay, Su Excelencia Santiago Peña, je vous remercie de nous avoir accueillis à Asunción, ville au passé riche et qui, comme Port-au-Prince, porte encore les empreintes d'une histoire universelle. Votre pays, comme le mien, a été un carrefour de rencontres violentes des civilisations. Et ce matin, il est un point de convergence prometteur entre les peuples des Amériques. La République d'Haïti, ce bout d'île magique au nom duquel je parle, est le foyer de l'étincelle de la liberté pour tous, le berceau de la dignité pour tous. Dans l'épopée de ce continent américain qui nous unit, chaque recoin témoigne encore de la contribution haïtienne, raconte encore la vision et le courage de nos pères fondateurs et de nos mères fondatrices qui ont rêvé puis réalisé l'impossible. Si notre parcours a depuis été jonché de pages plus sombres, Haïti est encore et toujours prête à participer à la construction de notre avenir commun, ensemble. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chacun de nos pays doit répondre à un niveau ou à un autre à la violence et aux inégalités chroniques dans la distribution des richesses. Durant cette Assemblée générale,
il nous revient donc de prendre des engagements impérieux visant à permettre l'épanouissement de chaque citoyenne et de chaque citoyen de notre région, et Haïti participera activement à ces débats. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration. Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Au début de cette année, l'instabilité politique a menacé jusqu'au fondement de notre société. Elle a ébranlé notre foi dans un avenir meilleur et asphyxié nos élans. L'hémisphère entier a ressenti ces secousses. Pourtant, à Port-au-Prince, les bougainvilliers ont recommencé à fleurir entre les fils barbelés. Le cliquetis des dominos se devine dans les quartiers où le bruit des armes s'est tu. Les files d'élèves en uniforme tracent dès l'aube les rues de la capitale. Le ballet des avions commerciaux a repris dans notre ciel. Le pays vient d'enregistrer les semaines les moins meurtrières depuis juillet 2021. Ces signaux, timides et fragiles, nous encouragent et nous obligent. Sous l'égide du Conseil présidentiel de transition, composé des grandes orientations politiques du pays, du secteur privé, de la société civile et des associations interfoi, un moment inédit de rassemblement national est né, dans une opportunité réalisée avec l'appui bienveillant de la CARICOM. Rarement dans notre histoire récente de peuple avons-nous eu l'occasion d'être tous véritablement à bord du même train. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élections pour le renouvellement du personnel politique. C'est désormais autour de ces grands axes que doivent s'articuler nos partenariats avec la région, le temps de la transition. Excellence. Conscient que tous nos pays sont en proie au fléau de la criminalité transnationale qui a des répercussions profondément négatives sur nos sociétés, le gouvernement haïtien s'attellera sans compromis à la lutte contre la corruption, contre le trafic des armes, le trafic des personnes, le trafic d'influence et le trafic illicite des biens culturels. Il organisera la mise en place d'un dialogue avec toutes les parties prenantes de la société haïtienne et de sa diaspora. La restauration de la confiance et de la solidarité entre les citoyens est une pierre angulaire de la reconstruction du pays. Cette confiance ne saurait se dessiner sans la prise en compte de l'état de traumatisme aigu qui mine chaque Haïtienne, chaque Haïtien. Confronté à des actes de violence, au cataclysme, à la faim, au désespoir, le deuil a longtemps semblé être le dernier dénominateur commun de la population haïtienne. Nous tous portons, malgré nous, le poids de pertes indicibles, perte de l'enfance, perte de l'innocence, perte d'une maison, du droit à l'éducation, de proches et de parents, du droit à l'identité, de l'espoir, perte de sens. Cette lourde taxe psychosociale atteint particulièrement les enfants et les femmes. Il nous revient, à l'ère où nous osons à nouveau imaginer une relance, à l'heure où nous pouvons affirmer avoir échappé de près au basculement dans le vide, de penser à eux, d'accorder dans tous nos projets la priorité aux mécanismes de soutien psychologique, d'encadrement pour les victimes de viols et d'accès à la justice, de réinsertion pour les mineurs enrôlés dans les gangs, d'appui aux adolescentes devenues mères malgré elles. Il nous revient d'avoir, en leitmotiv des chantiers d'État, l'objectif de penser ensemble les plaies béantes que nous maquillons pour rester debout. Cette transition est donc aussi le moment d'enclencher un exercice de thérapie collective, nécessaire à la solidité de toute fondation institutionnelle, un exercice dans lequel votre soutien sera le bienvenu.
Conscient des pertes majeures encaissées par le secteur économique haïtien à toutes les échelles, nous comptons briser le cycle de croissance économique négative qu'Haïti connaît depuis 2019. Dans nos échanges ici et tout au long de cette transition, vous m'entendrez articuler au nom d'Haïti des invitations à l'investissement. Vous proposez des engagements afin de retenir et fidéliser nos partenaires commerciaux, de contribuer à la création d'emplois, de soutenir les petites et moyennes entreprises, de revitaliser l'économie en exploitant les ressources locales et en stimulant l'innovation et l'entrepreneuriat, particulièrement dans le domaine des arts, de l'artisanat et des nouvelles technologies. Conscient aussi que plus de 5 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, remédier à cette conjoncture est un pari qu'avec vous, nous pouvons et nous devons gagner. Nous le devons à cette jeunesse haïtienne qui, loin de vouloir se heurter aux dangers des parcours migratoires ou à la brutalité de l'exil, a soif de contribuer à l'avancement de son pays, de rester sur sa terre pour laquelle elle garde un attachement viscéral, au sein de laquelle elle voudrait rester apprendre, travailler, investir, s'épanouir, rester vivre dignement chez elle. Mesdames et messieurs, il y a environ 48 heures, les autorités de la police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti, c'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. Dans l'idéal si noble qui anime la Nuestra América de José Martí, ma démarche ici transcende un appel à l'aide adressé à nos voisins de la région. Elle représente une invitation, une main tendue aux convites, cette chaîne traditionnelle de soutien fraternel, de solidarité mutuelle dans l'effort, afin de récolter ensemble la stabilité et la paix régionale. Nous vous invitons à vous camper aux côtés d'une Haïti décidée à être à nouveau forte, car l'histoire nous a appris que nos triomphes ont toujours été mis au bénéfice de tous nos frères et de toutes nos sœurs de l'humanité. Chers voisins, arrivés d'une capitale criblée et meurtrie, je voudrais vous confier ici le murmure de l'espoir, vous dire qu'il existe à nouveau le crépitement de la vie. Depuis quelques semaines, il émerge une audace fragile mais tangible de toute la population haïtienne qui aspire à transformer l'espérance en nouveau dénominateur commun, décidée à réaliser l'impossible encore une fois. Je vous confie ici la force des Haïtiens qui savent que l'expression de notre culture, de notre identité, de notre essence est et sera toujours un acte de résistance, un pied de nez à la terreur. Comme ces artistes qui dansent encore à Port-au-Prince, altiers, puissants, qui semblent exorciser la douleur qui pèse sur tout un peuple. Comme eux, il nous revient aujourd'hui de regarder en face et ensemble les causes et les perpétrateurs de nos malheurs et de les éradiquer à jamais. Merci, merci en pile, Aipobo.
J'ai à présent le plaisir de passer la parole au représentant du Honduras. Embajador Roberto Ramos Bustos, tienes la palabra. Presidente de la Asamblea General, señor Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, señores delegados, distinguidos invitados. En este nuevo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General agradecemos la hospitalidad de la hermana República de Paraguay, expresándoles un cálido y fraternal saludo de la presidenta de mi país, Xiomara Castro Sarmiento. Inicio mi intervención manifestando que observamos con suma preocupación que nuestra región atraviesa por episodios sumamente difíciles, amplias desigualdades, divergencias intensas y retos múltiples. Ante ese panorama congruente con la realidad que vivimos, nos induce a expresar ansiosamente la impostergable necesidad de concebir alternativas sensatas para enfrentar estos desafíos. Puesto que resulta paradójico y hasta incomprensible que paralelamente ante los sorprendentes para algunos y para otros lógicos cambios que en el orden político, económico y social experimenta nuestro entorno global y regional, haya quienes obstinadamente se mantengan todavía al margen de la ley y de la historia. Además, se resistan a los llamados que se han formulado en favor de la paz y seguridad y persistan en cometer actos contrarios al derecho internacional, respaldando organizaciones que procuran por la fuerza de las armas derribar gobiernos que han sido electos inobjetablemente en comicios libres por la mayoría de sus ciudadanos. No es mediante la amenaza y el uso de la fuerza que vamos a proseguir con gran esfuerzo la ruta hacia un futuro mejor que responda a los reclamos angustiosos de nuestros pueblos por alcanzar un mejor nivel de progreso. Es demostrando en la práctica de que estemos dispuestos a concertar nuestras voluntades en pos de restablecer la paz y seguridad internacionales, observando el respeto escrupuloso de los principios y normas del derecho internacional que están plasmados también en la Carta de nuestra organización. Señor Presidente, en lo concerniente al tema central de esta Asamblea General, mi gobierno considera que es importante fortalecer el diálogo pragmático en la reafirmación de respaldar todo aquello que exija mecanismos para enfrentar los retos en el ámbito de la integración y la seguridad hemisférica. Y en la búsqueda de superarlos, mi gobierno ha implementado objetivos estratégicos dirigidos a proteger y salvar la vida de las personas afectadas o en riesgo de estarlo por el impacto de diversos factores o amenazas, y a ese efecto ha emprendido e intensificado una serie de medidas de sección en la esfera de la seguridad para combatir fundamentalmente el crimen organizado, incluyendo los delitos ambientales. Asimismo, no podemos obviar nuestra responsabilidad en materia de derechos humanos y en ese contexto, a pesar de las adversidades, procuramos fortalecer una cultura de respeto a los derechos de nuestros compatriotas, evitando en la medida de nuestras posibilidades el conflicto entre los valores esenciales del ser humano y los intereses políticos estatales. A ese efecto, entre otras acciones, se ha constituido mediante decreto ejecutivo una comisión de alto nivel para el cumplimiento efectivo de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y particularmente en los casos de las comunidades garífunas de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y San Juan. Señor Presidente, no podemos ignorar lo que está acaeciendo en el hermano pueblo haitiano, lo cual revela hoy más que nunca la necesidad de contribuir a buscarle solución a esa grave situación que lesiona la dignidad humana y la autodeterminación de los pueblos. Por lo que instamos a que esta organización acentúe su respaldo en búsqueda de coadyuvar a superar la tragedia de esa nación. Asimismo, mi gobierno reitera su oposición al margen de las diferencias políticas o ideológicas que tengamos a las medidas unilaterales o bloqueos que se mantienen en contra de pueblos hermanos que no favorecen al progreso de las relaciones entre los miembros de este hemisferio. En el caso de Cuba, consideramos que el embargo al que continúa sometido es una transgresión a los principios y normas contenidos en diversas convenciones internacionales y especialmente en la Carta de esta organización. Es una medida inicua y arcaica que se ensaña sobre un pueblo hermano latinoamericano que tiene el derecho absoluto de afanarse soberanamente en alcanzar un mejor nivel de bienestar.
De igual manera, señor presidente, deploramos lo acontecido en la hermana República de Bolivia, rechazamos la práctica anquilosada de los golpes de Estado y en consecuencia condenamos, tal como lo ha expresado el día de ayer nuestra presidenta, Xiomara Castro Sarmiento, ese intento en contra de la democracia y el respeto al poder civil y a la constitución de ese hermano Estado. En cuanto a la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, confiamos en el pronto respaldo de la Organización de las Naciones Unidas para iniciar su funcionamiento, no obstante la feroz oposición que muestran los sectores más conservadores de oposición en mi país. Además, como es de vuestro conocimiento, Honduras asumió las presidencias pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, y del Sistema de Integración Centroamericana, con la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento de ambos sistemas a través de decisiones conjuntas que afiancen nuestras posiciones en asuntos internacionales conforme con la naturaleza de los propósitos de ambas organizaciones. Señor presidente, no podemos dejar de mencionar lo acontecido en la Embajada de México en la ciudad de Quito, República del Ecuador, en abril pasado, con la irrupción del local de la Embajada Mexicana por fuerzas policiales y militares ecuatorianas. Ante ello, confiamos en que ambos estados hermanos concilien pronto y amistosamente sus diferencias. Ahora bien, la celebración de esta Asamblea General coincide con la realización en Tegucigalpa, capital de mi país, del Foro de Sao Paulo, una reunión de más de 100 partidos políticos progresistas de América Latina y el Caribe. Este evento habrá de abordar o estará abordando las demandas y desafíos que enfrenta el continente, además de conmemorar el 15º aniversario del golpe de Estado en mi país y la creación del Frente Nacional de Resistencia Popular. Un espacio de reflexión y solidaridad a 15 años de ese cruento golpe de Estado, coincidiendo además en que el día de ayer, en una corte de Nueva York, el principal responsable de haber sumido a Honduras en una zona de trasiego de drogas hacia los Estados Unidos de América, el señor Juan Orlando Hernández Alvarado, quien, abusando de su posición política en el ejercicio de su función gubernamental, fue condenado a 45 años de prisión. Señor presidente, si vamos a emprender o proseguir acciones para alcanzar y fortalecer la integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región, esta organización debe de contribuir al objetivo expuesto con acciones equilibradas y justas, evitando respaldar a los apologistas de la violencia y a los nostálgicos del poder que se mantienen girando en torno a un pensamiento dogmático, un espejismo falso y adverso a la realidad que vivimos. Y finalmente, reiteramos nuestro llamado a mostrarnos solidarios con quienes realizan esfuerzos por alcanzar la paz, la justicia, la seguridad y la prosperidad de sus pueblos. Muchas gracias. Merci beaucoup. Et à présent, j'ai le grand privilège de passer la parole à Madame la Ministre, Son Excellence Kamina Johnson-Smith de la Jamaïque. Vous avez la parole, Madame. Madam President, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, good morning, buenos dias, bon dia, bonjour. It's a pleasure to be here in the beautiful and historic city of Asunción for the 54th regular session of the General Assembly of the OAS. I extend my sincere appreciation to the government and people of the Republic of Paraguay for their gracious hospitality, and I commend you, Madam President, on your management of our proceedings. Excellencies, none among us can deny that our post-pandemic world has been characterized by conflict and disaster affecting our development aspirations. Our collective presence here, however, serves as a reaffirmation that we need diplomacy, cooperation, and engagement more than ever. Furthermore, the theme chosen for this year's General Assembly brings into focus the inextricable link between security and development
and presents us with an opportunity to elevate issues of strategic importance to the advancement of the hemisphere. Indeed, the shock of yesterday's events in Bolivia and the prompt OAS response reminds us of the vulnerability of democracy as well as the importance of hemispheric support. Excellencies, the multifaceted nature of security is of particular interest to Jamaica as it constrains growth and affects the daily lived experience of all citizens of the Americas. I will address three critical components: food, environmental, and citizen security, even as I acknowledge that understanding the interconnections between conflict, economic shocks, and the impact of the climate crisis is also vital to addressing the challenges confronting us. Excellencies, according to the World Bank, food insecurity stands at its highest level in recent decades. Our region's extreme vulnerability to climate events is magnified by reliance on climate-dependent sectors such as agriculture and tourism, which require food, as well as vulnerability to external shocks, such as the inflationary effects of the war in Ukraine. We are working to build food security and resilience through policies such as CARICOM's 25 by 2025 initiative, in which cooperation with wider OAS member states such as Brazil is already underway. We are making gains under this initiative to develop self-sufficiency in certain crops, reduce food import bills, improve intra-regional trade, and promote sustainability. More like-minded partners are certainly welcome. On environmental security, our hemisphere remains challenged by the increasing severity of natural disasters as well as resource degradation and depletion. Throughout the Americas, extreme weather events have left communities torn, infrastructure decimated, and national coffers empty. Jamaica has been implementing a multi-layered approach to disaster risk management, including a catastrophe bond, a new natural disaster risk fund, a blue-green facility with the GCF and partner funding, as well as a new analytical tool to assess disaster risk, to guide investment and build resilient infrastructure. We look forward to sharing these models with sister countries. The OAS must pay special attention to addressing environmental security, especially climate financing. We are pleased that the international financial architecture is an issue on which we will focus, and a commitment by member states to the implementation of the Inter-American Climate Change Action Plan 2023-30 agreed in Nassau last year will also accelerate the achievement of the 2030 Agenda and the goals of the Paris Agreement. Excellencies, citizen security remains one of the greatest concerns for our members. Despite being a zone of peace in the international context, the citizens of our hemisphere contend with crime and gang violence, human trafficking, and illicit trafficking in drugs and arms, all of which rip families and communities apart, rob us of our human capital, and stymie development. The government of Jamaica has been unrelenting in its efforts to increase citizen security. Last year and continuing this year, we achieved the lowest rates of serious crime in 24 years. We continue our downward trend, having taken a multifaceted approach, including social transformational initiatives, reforming the education system, recognizing the links to crime and gang recruitment, strategic investments in technology and infrastructure as related to STEM education and beyond, as well as legislative amendments to increase sentences and improve enforcement while protecting human and constitutional rights. Partnerships with the US and Canada have significantly bolstered our efforts. To succeed in tackling transnational organized crimes such as drug smuggling and the financing of terrorism, however, as President Peña stated last night, we must all, as a hemisphere, work together. While progress is being made, a fundamental element of the problem remains unmoved. Jamaica renews its call for the hemisphere to declare a war on illegal guns. The reality is that in the war on drugs, or rather the war on drugs will continue to fail if a war on illegal guns is not fought at the same time, as these are the tools of the trade. Unless and until we tackle this element, of course not to the exclusion of all else, those of us in this hemisphere who do not manufacture guns will continue to have our societies suffer disproportionately from their scourge. It was in this context that we joined Mexico in its lawsuit to introduce more responsible practices among arms manufacturers. Excellencies, Jamaica remains deeply concerned about the plight of our brothers and sisters in Haiti, where citizen security remains under threat and 58% of the population is classified as in crisis or emergency stage of food insecurity.
we cannot take our eyes off the ball. Jamaica joins the region in welcoming the establishment of a transitional government in Haiti and the deployment of the first troops, part of the multinational security support mission approved by the UN Security Council last year. We remain committed to participating in the mission and otherwise supporting Haiti's efforts to deliver democracy, stability, and prosperity to her people. We strongly urge and encourage member states and permanent observers who are able to contribute to the humanitarian response and to the now functioning UN Trust Fund to support the mission, as we must seize this window of opportunity to make exponential progress in delivering aid and in creating the environment needed to hold free and fair elections. Madam President, distinguished colleagues, integration is a critical tool for development. As we seek to ensure that the Caribbean voice is heard in our integration process, Jamaica wishes to affirm our commitment to the CARICOM's support for the candidacy of Albert Ramdin, the Minister of Foreign Affairs, International Business and International Cooperation of Suriname, for the post of Secretary General when it becomes vacant next year. He's experienced yet visionary, committed to democracy and sensitive to the human rights and developmental needs of the entire region represented by the OAS. So as an athletic nation, in the spirit of the Olympic season, we welcome a respectful and competitive race as always. Let us continue to strengthen the inter-American system so that we can fulfill the mandates of the OAS, thereby preserving our hemisphere as a zone of peace and charting a course towards sustainable solutions for meaningful development in order to ensure a safe and secure future for all. I thank you. Thank you, Madam Minister. I now give the floor to Ambassador Joel Hernandez Garcia of Mexico. You have the floor, sir. Gracias. Para México. Gracias, señora Presidenta. La integración regional no solo fortalece nuestras economías y sociedades, sino que también nos permite enfrentar conjuntamente los desafíos comunes. Toda integración se sustenta en presupuestos y principios que son inquebrantables o deberían serlo. La confianza y el cumplimiento de la palabra empeñada, la estricta observancia del marco jurídico interamericano del que nos dotamos, el imperativo de resolver pacíficamente las controversias que puedan surgir entre nuestros estados y la obligación de evitar a toda costa el uso de la fuerza de forma incompatible con los principios de las Naciones Unidas y de esta organización. Si en pleno siglo XXI existen estados en esta región que no están absolutamente convencidos e incumplen estos entendimientos mínimos, no solo debemos denunciar y condenar sus actos, sino también exigirles responsabilidad. Nunca más un asalto ilegal a una embajada, nunca más agresiones a enviados diplomáticos, nunca más la sustracción de una persona protegida, nunca más la violencia como solución de nada. No tengan duda que México continuará guiando su participación en la OEA y en otros espacios multilaterales por sus principios constitucionales de política exterior, la solución pacífica de controversias, la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la cooperación internacional para el desarrollo y el respeto y la promoción de los derechos humanos. Permítanme ahora referirme a cuestiones concretas relacionadas con los 4 pilares de la organización. México reconoce el trabajo realizado por la misión de observación electoral de la OEA desplegada en las elecciones democráticas más grandes de nuestra historia el pasado 2 de junio de 2024. 20,000 puestos de elección, casi 100 millones de personas convocadas a las urnas. El desempeño y la actuación de esta misión de observación electoral en México es un ejemplo importante del por qué este mecanismo debe apegarse a su carácter técnico para ayudar a los Estados miembros que así lo soliciten a fortalecer sus capacidades institucionales y continuar creando sociedades más inclusivas. Valoramos la imparcialidad y el rigor técnico con el que esta misión condujo su labor. En temas políticos y de democracia, como la situación en Haití, Nicaragua y Venezuela, entre otros, la actuación de mi país se ha basado y se seguirá basando
en los principios constitucionales de política exterior y en los documentos de la OEA. En la agenda de la organización, México ha privilegiado el fortalecimiento del diálogo y la construcción de consensos, así como la prevalencia del derecho internacional como norma irrestricta de conducta entre los Estados. Damos la bienvenida a la resolución sobre Haití. Tenemos el convencimiento de que en el marco de su mandato, la OEA puede y debe apoyar más los esfuerzos colectivos para ayudar a Haití a alcanzar la estabilidad que su población merece. Derechos humanos. El Gobierno de México prioriza los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad con un enfoque en el combate a la pobreza, atendiendo las causas estructurales de la desigualdad, la discriminación y la violencia bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos. México mantiene el más alto compromiso con la protección de los derechos humanos y con el fortalecimiento del sistema interamericano, Comisión y Corte, particularmente con la integración de las y los mejores expertos a los órganos del sistema. Nos enorgullece que la doctora Leticia Bonifaz sea la candidata de México a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La candidatura de la doctora Bonifaz refleja nuestro compromiso con una de las múltiples formas de apoyar el fortalecimiento de la Corte. En línea con la sección Paridad de Género en las elecciones de los órganos colegiados de la Organización de los Estados Americanos, la cual copresenta México, nos enorgullece también postular a la única candidata mujer en esta elección, con el firme convencimiento de que sin las mujeres en puestos de elección no podemos seguir avanzando en un mundo de equidad, justicia social e inclusión. Desarrollo integral. Uno de los grandes retos que tenemos en la región es el combate a la desigualdad y la generación de políticas públicas que aseguren la inclusión y el bienestar de nuestras poblaciones. A su vez, de aquí emanan otros grandes retos, como lo son la atención a las causas estructurales de la migración, la autosuficiencia sanitaria y la urgencia de la acción climática. Todas estas cuestiones deben ser prioritarias en los organismos de desarrollo integral. México, como presidencia de la Junta Directiva de la Agencia Interamericana de Cooperación para el Desarrollo, seguirá impulsando una agenda tan importante para el desarrollo de nuestra región. Para México, la migración segura, digna y ordenada es un tema de gran importancia. Desde la presidencia de la Comisión de Asuntos Migratorios hemos trabajado arduamente en este rubro. Como han expresado en múltiples ocasiones el presidente Andrés Manuel López Obrador y la canciller Alicia Bárcena, la migración debe ser una elección y no una necesidad, que debe ser abordado con una visión regional, hemisférica, que atienda las causas estructurales que la motivan, como lo son la pobreza, la desigualdad, la violencia, el cambio climático, entre otros. Por ello, en México hemos adoptado durante la presente administración un modelo mexicano de movilidad humana con una visión progresista que se basa en 4 pilares: regularización y empoderamiento a comunidades mexicanas en el exterior, atención de las causas estructurales de la migración, vías de movilidad laboral y acciones coordinadas para la gestión humanitaria de los flujos migratorios irregulares. Hace apenas 2 días, México organizó la reunión hemisférica sobre vías regulares para la migración laboral, la cual convocó a gobiernos y al sector privado de todo el hemisferio, junto con organismos internacionales, con el objetivo de identificar, ampliar y diversificar las vías regulares para la movilidad laboral. Seguridad hemisférica. La seguridad multidimensional en nuestra región solo podrá alcanzarse mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas, así como la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza. No podemos soslayar que nos reunimos en el marco de un complejo escenario global en el que confluyen varias crisis, entre ellas el exacerbamiento de la retórica belicista y la banalización sobre el uso de armas nucleares.
Es oportuno recordar que los estados de América Latina y el Caribe establecimos la primera zona libre de armas nucleares en una zona densamente poblada del planeta mediante el Tratado de Tlatelolco de 1967. El compromiso de México con la seguridad en la región es inquebrantable. Nuestro país trabaja para impulsar y poder atender con urgencia las deplorables consecuencias humanitarias, sociales y económicas que provoca el tráfico ilícito de armas de fuego y municiones. No podemos soslayar tampoco el vínculo que existe entre el tráfico ilícito de drogas y el tráfico ilícito de armas. En otro tema, también deseamos en este augusto foro reprobar las sanciones unilaterales impuestas en violación del derecho internacional y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas que están impidiendo el desarrollo de nuestros pueblos. El embargo económico contra Cuba debe terminar ya. Para concluir, los Estados miembros necesitamos una OEA que funcione como una herramienta eficaz para encontrar soluciones duraderas a nuestros retos más apremiantes. Tendremos la oportunidad de transformar y fortalecer la organización a partir de la elección a la Secretaría General el próximo año. Será la oportunidad de elegir a la persona que mejor pueda defender la institucionalidad de la organización, que sea generador de puentes de acercamientos a partir de la imparcialidad que requiere un cargo de esta naturaleza. Agradezco finalmente la generosidad del pueblo y el gobierno de Paraguay por ser la sede de esta Asamblea General. Su hospitalidad y dedicación han sido fundamentales para el éxito de esta Asamblea General. Gracias, señora presidenta. Merci beaucoup. J'ai maintenant le plaisir de passer la parole à la ministre des Affaires étrangères du Panama, son Excellence Janaína Tehuane Mencomo. Vous avez la parole, madame. Muchísimas gracias, señora presidenta. Saludos, colegas, señor secretario general. Es un gran honor saludarles en nombre del pueblo panameño y el presidente Laurentino Cortizo Cohen, expresando nuestro agradecimiento al gobierno paraguayo por acogernos en esta maravillosa ciudad de Asunción. Quiero destacar con orgullo que por 12ª vez la OEA desplegó una misión de observación electoral en Panamá. Las elecciones del 5 de mayo fueron un ejemplo brillante de nuestra cultura democrática. La transición, que culminará el 1 de julio, marcará el inicio de un nuevo periodo gubernamental, con la certeza de que será para el bien de toda nuestra población. Agradecemos la presencia de 70 observadores de diversas nacionalidades y con paridad de género, liderados por la señora Susana Malcorra, a quien felicitamos por su impecable labor. Nos encontramos a días de culminar nuestro 7º proceso consecutivo de transición democrática, fortaleciendo las bases institucionales de nuestra joven nación. Hoy acompaña el canciller designado Javier Martínez Hacha, quien estoy segura será recibido con la misma calidez y respeto que he experimentado en esta Asamblea General. Quisiera también destacar la presencia de Su Excelencia Juana Herrera, ministra de la Mujer, quien preside la Comisión Interamericana de Mujeres, cargo que Panamá continuará ocupando hasta el año 2025, donde estoy segura seguiremos comprometidos con la promoción de los derechos de las mujeres en esta hermosa región. Como una de las pocas mujeres ministras de Relaciones Exteriores de la región y la tercera en mi país, reconozco la participación activa de las mujeres como esencial para la construcción de la democracia, de la paz y la seguridad. Este mes, al celebrar el Día Internacional de las Mujeres en la Diplomacia, se adoptó la política pública de igualdad de oportunidades para las mujeres del 2024 al 2034, validada a nivel nacional con la participación de todos los sectores de mujeres panameñas. Estos procesos de transformación e inclusión requieren una visión institucional duradera. Señora presidenta, colegas, siendo esta mi última intervención ante ustedes como canciller y siendo el tema reflexionar integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región,
Permítanme compartirles algunas reflexiones finales sobre los desafíos que sigue enfrentando nuestro hemisferio, pero también las oportunidades que se nos presentan. Las organizaciones, dijo alguna vez el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles, son incorpóreas. No tienen voluntad, no tienen mente, no tienen alma. Viven exclusivamente a través de los humanos que las ponen en práctica. Aquí y hoy, esos humanos somos nosotros. Somos los responsables de hacer vivir a esta organización de Estados americanos y eso nos obliga a pensar permanentemente en nuestra América. América es la razón de ser de esta organización, pero sobre todo su unidad de propósito, la paz y la seguridad, la democracia y la institucionalidad. Sin embargo, pasan los años y América sigue siendo un concepto confuso, singular en español, plural en inglés, difícil de entender sin prefijos o palabras auxiliares, como el águila y el cóndor de la leyenda. A veces hemos decidido volar separados, obsesionados con lo que nos divide. Esa división nos llevó de un péndulo a otro y nos llevó a golpes de Estado sucesivos, que creímos mirar en el pasado, que creímos haber superado. Y justo ayer, fuimos testigos de que los fantasmas del pasado todavía nos rondan alrededor. Nuestra América necesita cambiar su autoentendimiento, cambiar la metáfora y cambiar la historia. ¿Y qué nos toca hacer como miembros de esta organización? ¿Cuál es el rol de la misma? ¿Cuál es el rol de cada uno de nosotros como país para lograr esa unidad que decante en paz, democracia y seguridad? Hoy me corresponde hablarles del rol de Panamá. Geográficamente, centroamericana, históricamente, suramericana, culturalmente, caribeña, y con casi un siglo de compartir en nuestro propio suelo una historia conjunta con los Estados Unidos de América. Panamá ha entendido de manera profunda y consistente que el hemisferio que va de Alaska a la Tierra del Fuego, pasando por el hermoso Mar Caribe, es el más hermoso e importante del planeta. Que el camino hacia la integración de sus identidades y sueños de desarrollo y conectividad integral pasa necesariamente por un puente entre culturas, ideas e idiosincrasias. Un puente que hemos construido y mantenido por siglos, similar al que nuestra geografía tiende entre océanos y regiones. A través de ese puente hemos contribuido a la defensa de los derechos, libertades e independencia de nuestra América. Una causa que, como dijo el americano universal Francisco de Miranda, no solamente es justa y necesaria por la salvación de nuestros pueblos, sino porque interesa a todo el género humano. Es por eso por lo que fuimos la sede en 1826 del Congreso Anfictiónico. Es por eso que para la firma de los tratados del Canal en 1977 escogimos como sede la OEA y solicitamos la presencia de todas las naciones de la América en plena Guerra Fría. Es por eso, señores, que volvemos al Consejo de Seguridad el próximo año como miembro no permanente para ser la voz de toda una región. Y es por eso, finalmente, que Panamá ha ofrecido fungir como sede del 56º periodo de sesiones ordinarias de esta Asamblea General, a celebrarse en el año 2026, año en que conmemorará el bicentenario del Congreso Anfictiónico. Es por eso que decidimos abrir nuestra tierra en el punto más angosto de nuestra cintura para construir un canal y unir no solo a nuestro continente, sino al mundo. Señores, Panamá se ve a sí misma, nos vemos a nosotros mismos como la cuna y la semilla del multilateralismo americano, como ente propulsor de una integración no solo física, sino que de propósitos, a pesar de las diferencias. Un entendimiento y una armonización que no puede postergarse más. Déjenme reiterarles que es nuestro compromiso trabajar sin descanso hasta ese fin. Señor presidente, señores colegas, finalizo. El águila y el cóndor deben volar juntos en un propósito, los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana y la que constituye a esta institución, por el bien de América y por el bien del mundo. Muchas gracias. Je vous remercie, Madame la Ministre. Et à présent, j'ai le plaisir de passer la parole à la Ministre, Son Excellence María Gabriela Sommerfeld Rosero de l'Équateur. Vous avez la parole.
Señora Presidenta, señor Secretario General Adjunto, señores y señoras jefes de misión, señoras y señores todos, un sincero agradecimiento a la República del Paraguay que nos recibe con el tema Integración y Seguridad para el Desarrollo Sostenible de la región. Para el Ecuador, que vive en carne propia el despiadado embate de grupos criminales, este constituye un acertado llamado a recordar que el deterioro de las condiciones de seguridad en nuestros países nos debe integrar aún más, porque de lo contrario, el desarrollo de la región no será más que una quimera. En enero de este año, el Ecuador, con absoluta gratitud, recibió por aclamación el respaldo de la membresía cuando una escalada de violencia sin precedentes se desató en mi país y el Gobierno Nacional declaró la emergencia y definió legalmente a los grupos terroristas y del crimen organizado transnacional, los cuales, cuando sintieron que se les combate con decisión, seriedad y responsabilidad, reaccionaron con ese único lenguaje de terror y de violencia que conocen y lo siguen haciendo. Es triste, pero necesario, puntualizar que el avance de los despreciables tentáculos del crimen organizado transnacional no afecta únicamente al Ecuador, que tampoco es su cuna. Respetuosamente, no particularizo a ningún país hermano, tampoco me refiero a aquellos que han tenido que enfrentarlo, ni a los que claramente son sus víctimas, pero sería un insulto a la inteligencia negar su existencia dentro y fuera de las fronteras de nuestros países. Su devastadora presencia en la región y su alarmante carácter transnacional, y en alguno hasta el punto de arrebatarle su viabilidad como país. ¿Qué democracia sobrevivirá si los poderes del Estado se van infectando de este cáncer organizado transnacional? ¿Qué derechos humanos podemos promover y defender cuando los actos de este cáncer organizado transnacional son absoluta e innegablemente inhumanos? ¿Cómo abordar la seguridad multidimensional cuando este cáncer organizado transnacional se presenta multifacético como la antítesis y némesis de la seguridad de nuestros pueblos? ¿Cómo desarrollarse integralmente si este cáncer organizado transnacional condena a la población y al Estado mismo a una lucha que se reduce cada vez más a la supervivencia? La analogía es intencional para invitar a una reflexión muy seria. La humanidad se vio enfrentada a una pandemia que detuvo al mundo entero, nos robó la libertad, nos confinó y nos aisló. Después nos privó de la expresividad de nuestros rostros, de nuestras sonrisas, limitados por mascarillas y sometidos a frenéticas rutinas de limpieza para complementar la distancia entre unos y otros. Aquí la reflexión. Por apocalíptico que parezca, este cáncer organizado transnacional además es contagioso. Debemos dejar de lado las diferencias, discrepancias y comprometernos con transparencia, con la cooperación mutua para evitar más y mayores avances y, por supuesto, con su erradicación como objetivo compartido. Adicionalmente, la corrupción permite que se propague, que se fortalezca y se haga más resistente. El reto es entonces mayor, porque debemos combatir decidida e incansablemente este cáncer, pero también este despreciable y solapado agente de propagación. Por otro lado, recordemos otro concepto importantísimo que abordamos en todos los aspectos que tienen relación con cada uno de los habitantes de nuestros países, especialmente con los grupos más vulnerables, la no discriminación. Una vez más, reflexionemos en una expresión menos clara de la discriminación, que no abordamos desde esta perspectiva, la impunidad. Si la justicia no se imparte y los criminales caminan pomposos con el fruto de sus fechorías, si el ladrón roba sin sanciones, si los asesinos aumentan el número de víctimas sin recibir castigo e imponentes, medimos los incrementos de muertes violentas, si el crimen organizado transnacional tiene tantas caras que afecta el comercio, la migración, las libertades individuales,
el sistema de justicia, los sistemas de justicia e incluso las relaciones entre estados. Si todo ello persiste, no existe peor forma de discriminación para los ciudadanos de bien, para las personas de paz y de aquellos que sí cumplen la ley. La mayoría del pueblo y habitantes de nuestros países víctimas del crimen organizado transnacional, la corrupción y la impunidad deben digerir un concepto deformado de democracia y de derechos humanos del que están efectivamente excluidos. Cuesta asumir que su ejercicio no sea siempre para su protección, ver que el desarrollo parece reservado para aquellas cuyas actividades florecen precisamente al margen de la ley y, en una cruel ironía, la seguridad garantizada para los que, rodeados de acólitos fuertemente armados, son capaces incluso de enfrentar a las mismas fuerzas legítimas de un Estado. El tiempo no permite referirse a muchos otros aspectos, pero crimen organizado transnacional, corrupción e impunidad son enemigos poderosos que engloban en muchas maneras un amplio etcétera de otros tantos que no menciono uno a uno y afectan la democracia, amenazan la democracia. No combatirlos es vergonzoso y honestamente suicida. Consentir que se expandan, que se consoliden y crucen fronteras en nuestra propia región, y claro está, también fuera de ella, alentarían su existencia y su nociva continuidad, lo cual es una premisa inadmisible e intolerable en nuestra sociedad. El Ecuador se encuentra en un decidido combate contra esos enemigos y sus indiscriminados e inhumanos ataques. Tuvimos que tomar decisiones duras y profundas que nadie se había arriesgado a tomar antes. El bien mayor es la paz de los habitantes del Ecuador, como condición para su desarrollo y para empezar a transformar el país hacia un nuevo Ecuador. Construir un país donde la tranquilidad y el progreso sean la norma y no la excepción. Se logra enfrentando decididamente a los grupos criminales organizados y terroristas, los cuales han llevado al Ecuador a un conflicto armado interno que desgraciadamente no ha terminado. El nuevo Ecuador recupera la institucionalidad del país, combate la inseguridad sin precedentes que afecta a la población como consecuencia de los crímenes cometidos por grupos de la delincuencia organizada transnacional. El sistema judicial ecuatoriano, independientemente del Ejecutivo, ha venido acusando, procesando debidamente y llegando a condenas de criminales que cuentan como cómplices y aliados en todos los niveles del país, en instituciones públicas, en empresas estatales, en los gobiernos locales, en los barrios, incluso más allá de las fronteras nacionales. En los procesos legales se ha hecho evidente la repulsiva vinculación de estos grupos con el narcotráfico, así como también su infiltración en distintos niveles de las instituciones estatales, incluida la propia Administración de Justicia y con múltiples formas de corrupción. Estos enemigos de la nación pretenden alcanzar su objetivo de operar con impunidad y paralelamente existen protervos intereses internos y externos para desprestigiar la lucha contra ellos. Diversos actores nacionales y extranjeros llegan a abanderarse impúdicos de la democracia y de los derechos humanos para gritar dictadura o excesos. Pero más allá de la incuestionable legalidad de las actuaciones, el mandato democrático y constitucional del pueblo ecuatoriano tiene más claridad y sonoridad que cualquiera de esos gritos. Aunque pueda parecer desesperanzador que se encuentre presente la percepción del efecto de la hidra de la mitología griega, a la que cortarle una cabeza se le regenera dos. Lo que es realmente relevante en el nuevo Ecuador es saber que esa hidra no es invencible. El Estado se va limpiando, los cabecillas van cayendo y aunque reaccionaron con inmensa crueldad, los grupos narcoterroristas ya saben que no son intocables. El combate no es únicamente contra los criminales, sino que se libra paralelamente la batalla a favor de quienes tienen más necesidades, con incansables esfuerzos para proveerles de obra social, para consolidar un país seguro, abierto a la inversión, a la creación de plazas de empleo y, sobre todo, a garantizar el futuro de todos. Y con ellos, evitar la migración y la diáspora,
que hoy vive Latinoamérica, de cientos de miles de ciudadanos en búsqueda de seguridad, de empleo, de oportunidades, cuando su camino solo encuentra más violencia, marcando sus vidas en forma perpetua. En tal sentido, para responder al lema de esta Asamblea General, un objetivo básico es generar condiciones de paz, y a reiterar que el gobierno y el pueblo ecuatoriano respetan y acatan los principios y objetivos de las Cartas de las Naciones Unidas, de la OEA, así como el derecho internacional. Recordamos que uno de los propósitos esenciales de esta organización es afianzar la paz y la seguridad del continente. Sin embargo, las innegables consecuencias e impactos que recibimos de los dos conflictos y guerras extrarregionales que actualmente copan la atención planetaria y han logrado opacar dolorosa, casi vergonzosamente, otros enfrentamientos de larga data, no suponen la limitación de ese propósito esencial de la OEA, sino que, por el contrario, acentúan la importancia de promover la solución pacífica de todo conflicto internacional. El Ecuador considera una verdadera obligación realizar un llamado a la comunidad internacional al diálogo y la negociación como único camino hacia el entendimiento y la paz duradera, que ponga fin al sufrimiento humano, a la pérdida de vidas y a la destrucción. El primer mandatario, Daniel Noboa, ha expresado recientemente que no se debe subestimar el poder transformador del diálogo y la cooperación. Eso lo mencionó en la última cumbre en Suiza. Ante el imperativo de la integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región, destaquemos la importancia del trabajo mancomunado de la comunidad internacional para lograr un futuro de desarrollo, paz y prosperidad, así como para construir un mundo mejor para las generaciones venideras. Que este desafío se transforme en un potente llamado para nuestra OEA y cada uno de sus miembros para respetarnos mutuamente como fundamento esencial de una convivencia pacífica que ahonde la confianza mutua y promueva la reconciliación en todas sus formas. Hoy decimos, desde Ecuador, vamos tras una democracia organizada transnacional para combatir al crimen organizado transnacional. Gracias. Thank you very much. Now, with your indulgence, we will listen to one last speaker before we break and go for the official photo in the lobby. I now give the floor to the Deputy Secretary of State for Management and Resources of the United States. Mr. Verma, you have the floor. Thank you. Madam Chair, thank you. I want to convey my sincere gratitude to you and to our hosts here in Paraguay. I also want to recognize the Secretary General for his leadership of this institution over the past 9 years. Thank you so much. I'm honored to have this opportunity to briefly discuss what we can do together to continue building a more democratic, prosperous, and secure hemisphere. The events of the last 24 hours in Bolivia make clear that democracy remains fragile in our hemisphere, and we must work together in line with the OAS Charter and the Inter-American Democratic Charter to protect the democratic institutions of our countries. We strongly condemn the illegal deployment of Army units in Bolivia, and we condemn any attempt to subvert constitutional order. But while we certainly face challenges, we also have much cause for hope in our region. And my message today is that the United States continues its steadfast, strong belief in the OAS as an essential institution for the Americas. On behalf of President Biden, I can proudly say the U.S. government wants to see the OAS thrive today, tomorrow, and in the many years ahead. Let me congratulate the 24 countries who joined the United States last year in supporting an increase in the OAS's budget to over $92 million, the first increase in more than a decade. That was a critical and important accomplishment. We also look forward to the recommendations of the external review currently underway, which will provide us with a roadmap for the future. Now, this organization is not without its challenges, but it has an extraordinary story to tell. We are proud of our deep commitment to the Inter-American system, which we showcased
at the 9th Summit of the Americas in Los Angeles 2 years ago. There, governments came together to endorse 5 big regional commitments on democratic governance, health, digital transformation, clean energy, and environmental conservation. These initiatives, from the Americas Partnership to the Los Angeles Declaration on Migration and Protection to the U.S.-Caribbean Partnership to address the climate crisis, stand as important priorities for my government, and we continue to build on them. Advancing this agenda, however, is not just the domain of national governments. Achieving our ambitious goals requires innovation and inclusion, which is why we also hosted the inaugural City Summit of the Americas in Denver, Colorado, last April. Looking ahead, the United States stands committed to working collaboratively with a diverse coalition of partners across the hemisphere. This is what Secretary Blinken refers to as the power and purpose of American diplomacy. That is strengthening partnerships and alliances to tackle the toughest challenges of our time in pursuit of a more stable, more secure, and more prosperous world. Today, our democracies face unprecedented challenges. We see elected leaders attacking independent judiciaries, marshaling forces of the state to undermine election results, cracking down on independent civil society, and criticizing journalists who question their tactics. We see democratic backsliding in this region that threatens decades of hard-fought progress. We see it in other regions. We see it also in my own country. Around the world, autocracy is making gains against democracy. And yet, today, I would contend, clear-eyed to all these obstacles, that the ways to address the challenges that democracy face is not with less democracy, but with more democracy. To this end, the Inter-American Democratic Charter is an invaluable tool. But when we first signed it some 23 years ago, arguably the biggest threat democracy faced came from military coups. Today, democracy faces new threats, such as officials who win democratic elections but then corrupt and shatter the very institutions that brought them to power in the first place. This institution must play its role. It has unique moral authority to speak up, to defend democracy. The institution is a proud community of democracy, strengthened by the words of the Democratic Charter, which proclaims, quote, "The peoples of the Americas have a right to democracy and their governments have an obligation to promote and defend it." So when the OAS, for instance, condemned Russia's continued aggression in Ukraine this February, it was, of course, a statement of values and principles, but it was more than that. It was also an acknowledgement that the international rules-based order matters and that when one nation fails to adhere to the rules, we are all the worse off for it. When this institution repeatedly stood up in defense of Guatemalan democracy in the face of efforts to subvert the will of the Guatemalan people, the OAS demonstrated the strength of our collective commitment to the rules-based order. The OAS taking prompt action today on the situation in Bolivia underscores the important role of the organization in the hemisphere, and we are proud to co-sponsor today's resolution on the issue. We have shown the OAS is up for the challenge of the moment, reinforcing that democracy matters and that our commitment to it remains strong. And it is because that commitment that my government and 18 others formed last year the voluntary group for follow-up to the Inter-American Democratic Charter. Today, to support the group's work, we are pleased to announce substantial new funding for OAS programming on education for democracy and human rights, the reactivation of the Inter-American Social Protection Network to advance inclusive opportunity, and training for Caribbean and Indigenous women political candidates in partnership with the Inter-American Commission of Women. I also want to commend the Inter-American Commission on Human Rights. Our engagement with the Commission in hearings and meetings underscores that recognizing human rights at home is a critical part of our foreign policy. We cannot be credible advocates for these principles abroad if we are not demonstrating this commitment at home. This is also why we have proposed and supported key texts at this Assembly on diversity and inclusion, social protection, legislative engagement, freedom of religion or belief,
on hate speech and the human rights of LGBTQI+ persons. We must also note that countries not represented in this room today have vulnerable populations crying out for international attention as their rights and freedoms are under attack. In Cuba, Nicaragua, and Venezuela, the cries of those people continue to ring out loudly for democracy and freedom. Let me speak to those people directly. We hear you, the United States hears you, the OAS hears you, and we are fighting for your fundamental freedoms to be recognized and protected. On Cuba, the OAS has never stopped calling attention to attacks on human rights defenders. Last year, the Inter-American Commission on Human Rights issued an important report about the murders of Oswaldo Paya and Harold Sapora. The world must know of these atrocities and of our unwavering commitment to justice and accountability, and we will continue calling on the Cuban government to unconditionally release the nearly 1,000 political prisoners who remain unjustly detained. And though Nicaragua is no longer a member, the OAS has not abandoned the Nicaraguan people, as the resolution on tomorrow's agenda makes clear. The Inter-American human rights system, both the Commission and the Court, continues to shine a light on the grave situation of political prisoners, urging their immediate release. And meanwhile, in Venezuela, my government has worked tirelessly to not only support and defend human rights and civil society, but to also work with interlocutors to support consensus agreements toward competitive and inclusive elections next month. All OAS members should recognize the importance of those elections and engage however possible to ensure that the voice of the Venezuelan people will be heard and respected. Colleagues, for years, the people of our hemisphere have looked to the OAS to find solutions to political impasses, but some question the OAS's capacity to address today's threats. OAS electoral observation missions, for instance, long the gold standard in our hemisphere, have faced new, unfounded attacks from actors who either do not understand the organization's technical expertise or who seek to undermine it for their own gain. We should all recognize the critical work these missions undertake and reaffirm our support for all that they do under difficult circumstances. The fact remains that the OAS is the hemisphere's premier institution, and it brings unmatched capacity and expertise to addressing our collective challenges. The OAS can help democracies struggling most to meet their citizens' basic needs. That's the one reason our government serves as the acting chair of the OAS Working Group on Haiti, while we continue to work to support the deployment of the Kenyan-led multinational security support mission to Haiti. Still, we must do more to address Haiti's urgent security situation. Let me close by underscoring that the OAS is a product of who we are as member states. What I hope to leave you with today, despite the challenges before us, is that we have reason to be hopeful. The OAS has demonstrated repeatedly that it is uniquely positioned to tackle the challenges of today and that multilateralism can make a difference. The United States stands ready to work with all. There is no challenge we cannot overcome if we do it together. Thank you again for your important work at this moment in our hemisphere. Thank you very much, Mr. Undersecretary. I had previously announced that this would be your last speaker, but we've received a special request for a minister having to leave right after the photo. So I look around the room and ask for your indulgence for one last speaker. His Excellency, Mr. Roberto Alvarez, Minister of Foreign Affairs of the Dominican Republic. You have the floor, sir. Gracias, señora Presidenta, Secretario General, colegas, observadores permanentes, señoras y señores. Agradecemos al Gobierno de Paraguay por la hospitalidad y atenciones que nos han dispensado, así como al Secretario General y al Secretario General Adjunto y sus equipos, desde los oficiales de sala hasta los intérpretes, por los esfuerzos desplegados en la organización de esta Asamblea. Deseamos reconocer dos órganos fundamentales de nuestra organización, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que celebra el 65 aniversario de su creación,
Durante estos años ha desempeñado un papel estelar en la defensa de los derechos humanos y en el fomento de una conciencia ciudadana sobre el inestimable valor de estos. El otro es la Secretaría para el Fortalecimiento de la Democracia. Desde la primera misión de observación electoral de la OEA a República Dominicana en 1962, estas han desempeñado un importante papel en el fortalecimiento de la democracia dominicana. Con las elecciones presidenciales y congresuales del pasado 19 de mayo, en la cual el presidente Luis Abinader fue reelecto con el 57,4% de los votos de manera libre y transparente, como han manifestado todos los observadores internacionales. Con esa elección sumamos más de 15 con el acompañamiento de la MOE-OEA. Gracias. República Dominicana desea expresar también su firme rechazo al intento de golpe de Estado ocurrido ayer en Bolivia. Desde la adopción de la Carta de la OEA en 1948, pasando por la Resolución 1080, adoptada en Santiago de Chile por la Asamblea General en 1991, la cláusula democrática adoptada en la Tercera Cumbre de las Américas en Quebec en 2001, hasta la aprobación de la Carta Democrática Interamericana en Lima el 11 de septiembre de 2001, los gobiernos de las Américas establecieron de manera unánime que el sistema democrático es la única vía para acceder al poder y rechazaron de manera contundente cualquier alteración o ruptura constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un estado del hemisferio. El resultado de cualquier intento de esa naturaleza no tiene cabida alguna en el sistema interamericano. Manifestamos nuestro firme apoyo al gobierno del presidente Luis Arce de Bolivia. El tema de esta asamblea, integración y seguridad para el desarrollo sostenible de la región, es de crucial importancia para el futuro de nuestras naciones, dado que la integración fortalece nuestras economías y fomenta la cooperación, a la vez que promueve la paz y la seguridad en la región. En un mundo cada día más interconectado, resulta imperativo robustecer la integración y la cooperación para abordar los desafíos comunes, algunos que persisten, como la pobreza, las desigualdades, la inseguridad alimentaria y la ciudadana, así como los nuevos retos, la emergencia climática y la transformación tecnológica. La reducción de las barreras que impiden el libre flujo de bienes, servicios y capitales, en conjunto con las políticas públicas adecuadas, pueden fomentar un crecimiento económico más inclusivo y equitativo. República Dominicana ha experimentado de primera mano los beneficios del comercio internacional y está firmemente comprometida a trabajar con nuestros socios regionales para construir una economía más próspera y competitiva. Tarde o temprano tendremos que interconectar los diversos acuerdos subregionales de comercio para desencadenar el verdadero potencial de una región con 1.000 millones de habitantes, bendecidos con un envidiable manantial de recursos naturales y una matriz compartida de valores. Se requiere mayor creatividad y audacia. Señora Presidenta, la seguridad ciudadana, como aquí se ha manifestado varias veces en el día de hoy, es un requisito fundamental para el desarrollo sostenible. Sin seguridad no puede haber crecimiento económico ni bienestar social. Es imperativo redoblar nuestros esfuerzos para combatir la corrupción y el crimen organizado en sus múltiples manifestaciones, como el tráfico ilícito de personas, estupefacientes, armas de fuego y municiones, el secuestro y la extorsión. De hecho, el tráfico de armas es una de las amenazas más graves para la seguridad de República Dominicana y de la región, como ha manifestado la canciller de Jamaica. Dada la proliferación de estas en manos de violentas organizaciones criminales en la vecina nación de Haití, debemos combatir con efectividad este grave problema. Por lo tanto, es indispensable la implementación de controles más estrictos y la colaboración internacional para detener el flujo de armas ilegales. Por esto, hacemos un enérgico llamado al cumplimiento de las resoluciones 2653 y 2699 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
fortaleciendo el embargo de armas que siguen fluyendo ilícitamente hacia Haití. Es imposible hablar hoy de desarrollo sostenible y seguridad sin referirnos a la ciberseguridad y la inteligencia artificial. El avance de la ciberdelincuencia y el uso de la inteligencia artificial con fines criminales traen gran preocupación. Los delincuentes utilizan identidades falsas y tecnología para cometer delitos de forma anónima y en múltiples países simultáneamente. Para asegurar el uso adecuado y eficiente de las tecnologías emergentes, República Dominicana aprobó recientemente la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 2030. Señora Presidenta, en otro orden, el desarrollo sostenible no puede lograrse sin una gestión responsable de nuestros recursos naturales y una acción decidida contra el cambio climático. La triple crisis planetaria, junto con los riesgos emergentes que afectan de manera diversa a nuestra región, como el aumento de la frecuencia e intensidad de los huracanes, la proliferación masiva del sargazo en las costas de más de 30 países y territorios del Gran Caribe, y el aumento del nivel del mar profundizan las desigualdades, afectando en particular a los pequeños estados insulares y golpeando fuertemente a las comunidades más pobres y vulnerables. La adopción de la Declaración de Nassau y el Plan de Acción Interamericano sobre el Cambio Climático 2023-2030 por parte de los Estados miembros de la OEA ha sido un hito importante y que busca impulsar acciones colaborativas entre gobiernos, organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas para abordar el cambio climático de manera sostenible, resiliente e inclusiva. Reafirmamos el compromiso asumido hace apenas un mes en Antigua y Barbuda en el marco de la Cuarta Conferencia de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de la ONU, en la cual se estableció la agenda para la próxima década. Esta reunión fue de gran provecho, en particular por su apoyo al índice Vulnerabilidad Multidimensional y los renovados compromisos sobre el financiamiento climático, incluyendo la iniciativa de Bridgetown. Señora Presidenta, el próximo año nuestra organización tendrá la importante tarea de elegir un nuevo secretario general. Este líder no solo deberá dar continuidad a los trabajos existentes, sino también interpretar y ejecutar eficazmente los mandatos de los países miembros. Es fundamental consolidar los logros alcanzados, buscar una mayor coherencia entre los mandatos y las capacidades de la organización, y asegurar más congruencia entre las políticas y las acciones. Además, es esencial que el nuevo secretario general fomente una mayor sintonía entre los gobiernos y la Secretaría General. Cabe destacar que todos los secretarios generales hasta la fecha han sido hombres y, excepto por un interinato por motivos de fuerza mayor de 7 meses, durante 75 de los 76 años de existencia de esta organización, han provenido todos de una misma región. Es el momento de considerar la rotación geográfica y el inicio de un reequilibrio hacia la paridad de género para reflejar verdaderamente la diversidad y los valores de nuestras naciones. La integración y la seguridad son pilares fundamentales para el desarrollo sostenible de nuestra región. La OEA, como foro principal para el diálogo y la cooperación hemisférica, tiene un papel crucial en este esfuerzo. Con voluntad política, cooperación y sentido de responsabilidad compartida, podemos superar los desafíos y construir un futuro más brillante para todos. Muchas gracias. Thank you, Mr. Minister. And with this, we are going to break for lunch. And before doing so, we have the official photo in the lobby and a private dialogue launch for heads of delegation +1 and the FIFA room, 6th floor of the Bourbon Hotel. Thank you, everyone. And we will start again after lunch with St. Kitts and Nevis as our next speaker.